invito a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 13. Leo los versículos 8 al 14. Romanos 13, del 8 al 14. Dice así la palabra del Señor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre para alabarte y glorificarte como tú lo mereces. En esta mañana, Señor, acompáñanos. Permite que podamos hacer y decir las cosas de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ello. Abre nuestro entendimiento de manera que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Acompáñanos en este día y siempre, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Versículo 11 y 12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La mayoría de nosotros tiene un reloj despertador o despierta con la alarma del celular. Y por lo general suena cuando estamos en lo mejor del sueño. Los niños saben bien lo que significa que muy temprano en la mañana vienen los padres y los sacuden, porque es hora de levantarse para ir a la escuela. Más tarde o temprano, a todos nos llega la hora de despertarnos. Algunos creen que Pablo pensaba en la diana de un campamento cuando dice: es la hora de levantarnos del sueño. Tal vez le habían contado la experiencia de los apóstoles que se quedaron dormidos en Getsemaní y Jesús los despertó porque se acercaban los enemigos para apresarlos. Y pensar que a veces algunos se duermen en la banca de la iglesia. ¿Qué quiere decir este pasaje cuando habla de la hora de despertarnos? Veamos 5 respuestas. Una respuesta es que es tiempo de despertarnos al amor de Dios. Ese es el amor que le debemos dar con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, como encontramos en Deuteronomio 6:5 o Mateo 22:37. Pero ocurre que el mismo Jesús señaló que hay gente que le honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Debemos amarle más que a nuestras posesiones. Ni el dinero,
ni la casa, ni cualquier cosa que tengamos pueden valer más que el Señor. Recordemos la parábola del joven rico, cuando Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones. En Mateo 19, 22, leemos: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hoy hay mucha gente así, aunque quizás ellos mismos no lo noten. Debemos amarle más que aquellas cosas que son nuestro orgullo. Los fariseos estaban orgullosos de su vida espiritual y muchos cristianos se jactan de lo bien que andan con Dios, cuando realmente se aman a sí mismos. Veamos cómo Jesús se humilló en su nacimiento, su vida y su muerte, haciéndose pecado por nosotros. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, leemos: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Del mismo modo, debemos estar listos y dispuestos para dejarlo todo y seguirle. La segunda respuesta es tiempo de despertarnos al estudio de la Biblia. Josué escuchó cómo Dios le ordenaba que su palabra nunca se apartara de él. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es el alimento que Dios nos ha dado para nuestras almas. En ella está todo lo que necesitamos saber sobre la creación, la caída del hombre, la salvación en Jesús y los tiempos del fin. Debemos hacernos el tiempo para leerla, estudiarla y meditarla. La Biblia debe ser la guía diaria de nuestra vida. Es notable cuántos tienen tiempo para leer todo el periódico o para leer todas las redes sociales, pero no disponen de 10 minutos para reflexionar sobre un pasaje bíblico. Es necesario memorizar pasajes de la Biblia, porque eso puede ayudarnos en algún momento especial. Es provechoso leer de corrido un libro de la Biblia, pues así entendemos bien todo su mensaje. Algunos leen una carta como si estuviera dividida en varias partes. Recordemos que tampoco las epístolas tenían capítulos y versículos, como ahora, para ayudar a su estudio. ¿Por qué no leer la Biblia buscando temas como el perdón de los pecados, el cuidado de Dios, las promesas para la eternidad, la verdadera alabanza, etcétera? Hay que despertarse a esos temas y no hay mejor despertador que la Biblia. Las iglesias primitivas se dedicaban largamente al estudio de la palabra. También es tiempo de despertarnos para orar. Las montañas son movidas por aquellos que se dedican a la oración. Veamos el caso del rey Ezequías, que pidió a Dios que salvara a Jerusalén de Sennacherib, y el Señor se lo concedió. En 2 Crónicas 32, versículos 20 al 23 dice:
Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia y en la historia de las cosas que cambiaron porque los creyentes oraron. Nosotros sabemos muy bien cuán poderosa es la oración. Tenemos muchos ejemplos. El Señor responde. En primera banca hay uno. El Señor sí responde cuando oramos con fe. Podemos despertar temprano para orar a solas. Tenemos un llamado para ello en Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es de mucho valor orar en familia o con los hermanos de la iglesia, ya sea en una reunión convocada para ello o en un grupo informal. Lo primero que hicieron los discípulos de Jesús fue reunirse para orar, y lo hicieron durante 10 días. También es tiempo de despertarnos para ofrendar. Muchos cristianos se han adormecido en su responsabilidad de dar para la causa del Señor. Sin embargo, no hay otra forma de sostener su causa. Debemos ofrendar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, leemos en 2 Corintios 9:7. Pero debemos dar lo mejor. Isaías habla con ironía de los que dan para sus casas y para todo lo que se les ocurre, dejando las obras para el Señor. Malaquías reprende a los que llevan los corderos estropeados para el sacrificio en el templo y dice, como burlándose: dalo a tu príncipe. Debemos dar nuestros primeros frutos. Es buena costumbre separar el diezmo de cualquier dinero que recibamos, de la misma forma que los judíos separaban las primicias o el primer ternero, la primera cosecha, etc. De ese modo estaremos seguros de estar administrando bien para el Señor. También es tiempo para despertarnos, para testificar. Cuando leemos el libro de Hechos, vemos cómo los primeros cristianos se dedicaban con fervor a dar testimonio de su fe. Después de esperar y orar por 10 días, salieron a hablar de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Los grandes hombres de Dios hicieron cualquier sacrificio para llevar el mensaje. Se dice que el teólogo Juan Wesley anduvo 400.000 kilómetros a caballo para poder predicar a Cristo en muchos lugares. Otro caso notable es el de una persona llamada Benjamin Billinger, que fue a una isla en el Caribe para predicar a los esclavos. Pero se encontró con que había una ley que solo permitía que un esclavo
podía predicar a otros. ¿Y qué creen que hizo? No dudó en venderse él como esclavo, y miles de esclavos aceptaron el mensaje a través de su predicación. Este versículo 11 de Romanos 13 debe ser como un reloj despertador que suena en esta hora para despertar a los creyentes que se han dormido en el mundo y se han olvidado de este incentivo de entregar toda su personalidad a Dios. Este no es el momento para que el Hijo de Dios viva para los asuntos que conciernen únicamente al sistema de valores vigente en el mundo. Recordemos el primer versículo del capítulo 12 de Romanos, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, debemos ponerlo a disposición del Señor. Si realmente estamos esperando el regreso de Cristo, esa nueva esperanza purificará nuestras vidas. El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esa esperanza en su venida se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Hay algunas personas creyentes que hoy están comprometiendo sus convicciones cristianas y su lealtad a la palabra de Dios, con su propia conducta y la ambigüedad con que expresan sus creencias. Por otra parte, el mismo apóstol Juan se expresó con dureza al hablar de la mentira y deshonestidad, de aquellos que parecen proclamar la expectativa de inminente retorno de Jesucristo y al mismo tiempo sus vidas no son consecuentes con lo que profesan ser. En relación al versículo 12, la noche está avanzada, como dice la Reina Valera 60, o está muy avanzada, como dice la Nueva Versión Internacional, y se acerca el día. Son formas metafóricas de Pablo de decir que el día en que Jesucristo regrese por su iglesia es inminente. Pablo dio un estímulo equivalente en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Como creyentes, debemos reconocer los tiempos en que vivimos. La Biblia separa el tiempo en dos periodos o edades: esta edad presente, una edad malvada, y la edad venidera. Esta época actual está llena de tinieblas y maldad, pero se acerca un nuevo día de justicia. Los escritores del Nuevo Testamento revelan que la era venidera o el reino de Dios fue presentado por Jesús, el Rey. Los cristianos vivimos y esperamos en constante anticipación ese día cuando Cristo sea revelado a todo el mundo. Y participaremos de toda su gloria,
Pablo describe que tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. La salvación del creyente abarca el pasado, la justificación, el presente, la santificación, y el futuro, la glorificación. Un día, cuando acabe la noche y amanezca el día, terminará por fin la vieja y presente era malvada, y se consumará la nueva era del glorioso reino de Dios. Ahora, en esta era presente, vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego, en la era venidera, veremos todo con perfecta claridad. La noche está avanzada y se acerca el día. Significa que cada día estamos un paso más cerca de nuestra herencia plena como creyentes. Pedro explicó: ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tenemos, Dios nos protege con su poder hasta que recibamos esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todas la vean. Armados con este conocimiento, desechamos todo rastro de oscuridad y vivimos en la luz de la santidad. Vivimos cada momento con la plena conciencia de que estamos en el umbral del brillante y glorioso amanecer del regreso de nuestro Salvador. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo aquí en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. En otras palabras, actuemos con decencia, honorablemente, como en pleno día. Muchas de las prácticas aquí descritas se practican buscando el refugio de las sombras de la noche, o simplemente el ocultamiento para mantener las apariencias sociales. El creyente se identifica con la luz del día y vive como una persona que pertenece al reino de la luz. Luego en el versículo 14 leemos: al contrario, vestidos del Señor Jesucristo, y no satisfagáis los malos deseos de la naturaleza humana. ¿Cuántos creyentes en estos días están tratando de satisfacer todas las demandas de su naturaleza humana controlada por el pecado? Pero sin embargo, no están preparándose para su encuentro con el Señor. Querido hermano, debemos considerar seriamente el colocar a Cristo en primer lugar de nuestra vida y el emprender la importante tarea de difundir la palabra de Dios. Muchos cristianos necesitan comprarse un nuevo despertador espiritual. Ya es hora de dejarse dormitar, poniendo en peligro su propia vida cristiana, el gozo en Jesucristo y la posibilidad de salvación de aquellos que podrían escuchar el mensaje de quien haya despertado a su responsabilidad. ¿O será que esa alarma ha estado sonando en nuestros oídos y no hemos querido escucharla? No olvidemos que debemos despertarnos al amor de Dios. La pregunta es: ¿estamos amando a Dios como merece? Debemos despertarnos al estudio de la Biblia.
¿Qué tiempo estamos dedicando a la palabra de Dios? Debemos despertarnos para orar. ¿Estamos orando a Dios realmente como debemos? Debemos despertarnos para ofrendar. ¿Cómo estamos ofrendando? Debemos despertarnos para testificar. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos predicando el Evangelio? Y no nos olvidemos que no solo predicamos con nuestras palabras, también lo hacemos con nuestra forma de actuar. Hermanos, dijo el apóstol Pablo que tenemos que despertarnos del sueño, tenemos que hacer la obra del Señor. Comencemos a vivir como hijos despiertos de Dios. Vistamos las armas de la luz, no solo protección, sino herramientas para avanzar: fe, verdad, justicia, amor. Somos llamados a ser guerreros de la luz, no espectadores pasivos. Este no es un mensaje para mañana. El mensaje es para hoy. El Espíritu Santo nos dice: despiértate, levántate, revístete de Cristo. No hay tiempo que perder. La salvación está más cerca que nunca. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las muchas bendiciones. Despiértanos, quita el velo de nuestros ojos, ayúdanos a vivir como hijos del día, vestidos con tu luz, caminando en santidad. Que cada amanecer nos recuerde que tu regreso está más cerca. Ayúdanos tú a ser verdaderos hijos tuyos y a actuar en consecuencia. Por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.